privilegio hoy entrevistar en Entre Giros este espacio que Giroscopio ORG ofrece para pensar juntos los desafíos actuales de nuestra sociedad. Un espacio que venimos desarrollando para intercambiar las diferentes concepciones, miradas de profesionales muy preparados, muy serios, muy que admiramos por todo su recorrido. Y hoy justamente tenemos a alguien que yo pienso que es un gran lujo tener con nosotros, que es María Guadalupe Llanes, doctora en filosofía, jefa del Departamento de Historia de la Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, es directora de la Escuela de Filosofía de la Central 2015-2018, autora de libros, artículos, entre otras actividades. Artista, eh, es un mundo, se nos quedan cortas las palabras, pero para resumir, ya nos hablará ella porque es miembro fundador y coordinador de HIEM, se dice así, HIEM, un Sí, grupo de filósofos que han creado una línea de investigación en la metafísica del proceso o evoluciones metafísicas para aportar visiones sobre el humano que necesitamos conocer. Ya nos hablarás de eso, pero antes, gracias, estimada Lupe, le decimos por cariño, por esta oportunidad y en nombre además del equipo de Giroscopio, bienvenida. muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. No, yo me siento privilegiada por estar con ustedes aquí. O sea, estoy muy orgullosa de todos los que pertenecen a Giroscopio. A todos los conozco. Pues, Ajá. algunos han sido y siguen siendo mis colegas. Otros han sido mis profesores. Entonces, gente muy, muy valiosa que está haciendo un proyecto excepcional, maravilloso, toda una asociación civil sin fines de lucro, echándole ganas a un proyecto, todos ellos emigrantes, casi todos, otros están aquí conmigo en Venezuela, pero otros están ahí en España. No sé si hay otros en otros países, creo que Sí, en no, que la otros mayoría están países, ahí también también. Estados Unidos, Ahí. Latinoamérica, estamos en una integración, en un reencuentro de profesionales, de pensadores que nos hemos desarrollado en Venezuela y bueno, queriendo ampliar el horizonte y el intercambio. Y nos encanta el tema de giroscopio porque es mirar desde diferentes puntos de vista el saber, el conocimiento. Pero antes de meternos con esto que parece más serio, me gustaría mucho saber eh, de la niña Lupe. ¿Qué podríamos, si te parece, cómo se germinó en la niña Lupe, en la adolescente, la filósofa que eres hoy? ¿Qué gestó? ¿Cómo se gestó la filósofa de hoy? Bueno, lo que sí te puedo decir es que siendo muy niña, yo creo que heredé y también, tú sabes, los padres fomentan los hábitos que uno desarrolla y esos hábitos no se pierden. Pero heredé de mi madre el gusto por la lectura. Mi madre era de estas personas que son socias del círculo de lectores y todo esto. Y una cosa muy curiosa de mi mamá es que ella le gustaba la filosofía, aunque no, ella decía, yo no entiendo, pero me gusta. Entonces ella tenía un libro que todavía lo conservo, un libro que se llama Filosofía a la intemperie, ¿no? Y yo de vez en cuando le echaba algún vistazo y tal. Y ella tenía un libro que también lo compró ahí, que se llamaba El psicoanálisis de la amistad, una cosa así. Entonces, Yo bueno, tengo, mientras lo yo tengo ese conoces, libro. Sí, yo lo tengo en mi bueno, biblioteca en Caracas. es una maravilla, pero entonces mientras mis amigas íbamos graduadas de bachiller, no sé qué, y nos íbamos en una excursión por Andalucía, Ajá. entonces yo iba leyendo el psicoanálisis de la amistad porque de alguna manera yo me sentía como que rayos, esto es importante. Entonces, pero sí, empecé leyendo novelas también muy pequeña y no sé de quién heredé una suerte de inclinación natural a descubrir los misterios, a ver más atrás de las cosas, más allá. O sea, desde pequeña la gente me ha oído decir que quiero saber cuál es el secreto último del universo y ya me ves aquí estudiando cosmología y metafísica, ¿no? Entonces, digamos que no es casualidad y
siendo artista plástica también mis temas eran como así, también eran como así. Entonces no te podría decir, pero sí, escribía poemas de pequeña, unos poemas terribles, tengo alguno por ahí guardado, pero Pero todos eran así muy vistos en la fundamentalistas. mirada de la grande, ¿no? Pero de pequeña debió ser un Ah, ejercicio sí, de elaboración, de creatividad, porque sí. uno te escucha y finalmente tú eres una gran buscadora, buscadora de Ujú. respuestas, buscadora de sentidos. Y me da curiosidad, porque es como un desarrollo. ¿Podrías identificar alguna diferencia particular entre la Lupe de hace 20 años y la Lupe hoy en cuanto a tu mirada sobre la filosofía? Sí. Hace 20 años, justamente 21, 22, porque hay algunos que no me reconocen por cosas de estas, pero empecé a dar clase. Pero claro, empecé a estudiar en el 92, o sea, ya hace 30 años de esto. Y antes de estudiar filosofía, estudié artes plásticas en la Cristóbal Rojas. Entonces, yo diría que mi primer evento de transformación profunda ocurrió en la Cristóbal Rojas. La Cristóbal Rojas era maravillosa. Es que la gente que la ve ahora no tiene ni idea de lo que eran en aquella época. Hace 30 años, aquello era un hervidero se respiraba el arte. Tú entrabas allí y sentías esa cosa, esa conexión. He tenido profesores maravillosos. Se murió en estos días Edgar Sánchez, que me enseñó dibujo. Y así, Silvestre Chacón, que fue el que hizo el busto de Reverón, que estaba en La Guaira, que creo que se lo llevó uno de los deslaves y una cosa. Pero yo estuve en todo ese proceso como estudiante, ¿no? El último trabajo que yo hice en la Cristóbal Rojas después de 4 años, porque aquello era un plan vocacional que duraba 4 años y no era aceptado por el Ministerio de Educación porque no veíamos ni inglés ni educación física, pero era un plan muy ambicioso con especializaciones y todo. Y imagínate qué elegí yo de especialización, A ver, arte puro. O sea, había artes del fuego, lo mío era arte puro. Entonces, estando allí, Alirio Oramas, el ajá, famoso artista Alirio ajá. Oramas, que hacía aquellos papagayos, es un precursor del arte abstracto aquí en Venezuela, que también ya ha fallecido, yo lo conocí ya viejito. Bueno, él nos dijo en una clase, todo artista actual tiene que ser además un filósofo. Y yo que ya andaba con aquella cosa de que tenía que descubrir el fundamento de todas las cosas, ¿no? Entonces dije yo, pues claro, lo sentí como una iluminación. Fue algo así, como un flash, ¿no? Dije, pero claro, tengo que estudiar filosofía. Así que arranqué en la UNED, la Universidad Española de Educación a Distancia, y después de 2 años allí decidí que quería clases presenciales, así que me fui toda tímida a la UCB y yo decía, no, esto es demasiado para mí, pensaba, ¿no? Yo aquí me voy a perder, ni siquiera voy a encontrar las aulas. ¿Quién me va a aceptar si yo ya tenía 30 años? Y entonces tengo que presentar una prueba de aptitud, de estas que presentan los muchachos después del bachiller, que había que hacer eso y una prueba interna y tal. Bueno, pues lo vi como un desafío y aunque mi familia estaba aterrada porque decían, esta niña se va a Me volver imagino. atea y todo lo demás, entonces, y se volvió loca, etcétera, pues no, lo decidí, pasé las pruebas y gracias a Dios entré. Digo gracias a Dios porque en principio yo quería que la filosofía añadiera contenido a mi pintura, ¿no? Con el paso del tiempo, yo la verdad tengo la pintura bastante abandonada, pero sigo teniendo mente de artista plástico, Sí, porque esa es una estructura cierto. mental que yo tengo desde siempre, que tengo una manera visual, espacial, de ver incluso los conceptos, ¿no? Entonces, cuando yo preparo un esquema, yo trabajo con esquemas y tal, yo siempre veo espacialmente los conceptos y solo entiendo un concepto cuando lo concibo espacialmente. No, es para mí la única manera. Entonces, para mí siguen siendo importantes los colores, y las flechas. Tengo todos mis libros, todo está subrayado, hasta los diccionarios tienen colores, dibujos, de todo, ¿no?
pero sí he hecho algunos trabajos, he ilustrado libros en todo este tiempo, he hecho alguna pintura más o menos grande, pero no de manera ya sistemática porque la filosofía me ocupa literalmente todo el tiempo. La filosofía no solo que uno estudia y que la investigación es, digamos, el propósito de mi vida, sino que es también la academia, es el trabajo en la academia que es muy fuerte. Ahorita estamos en fin de semestre y claro, Imagínate. estamos hasta aquí. Y la enseñanza virtual es triple más Más, demandante y más exigente, sí. Ujú. exigente y además ocupa mucho más tiempo. Ayer a la 1 de la noche estaba yo todavía poniendo en Facebook el anuncio del seminario que estamos haciendo los Gemians, como nos dice Ujú. el doctor McDaniel, nos llama Gemians. Entonces, sí, estaba poniendo en la próxima conferencia y escribiéndole a los muchachos y Sí. pasándole unos De audios. manera que es muchas profesiones en una de lo que estás hablando. Y decías que comenzaste a estudiar a los 30 años. ¿Tú crees que si hubieras comenzado a estudiar a los 18, 19 años, como muchos, le hubieras sacado el provecho que tú, la madurez, para estudiar filosofía, la madurez ayuda, ¿no? Pero es que muchísimo. Te puedo contar una anécdota. Ajá. Conmigo estudiaba, yo ya era una chica, bueno, yo no voy a decir señora, porque a los 30 uno es un Sí. jovenzuelo, pero vamos, tenía ya una cierta madurez y además un bagaje, ¿no? Ya yo venía de matrimonio, no sé qué, divorcio, manejo y el Sí, arte y todas esas todo cosas que dan madurez, la vida además, ¿no? la Es la vida. vida enseñándote. Es la vida. Bueno, ya yo venía de todo esto y había un muchacho amiguísimo mío en la escuela que estábamos estudiando juntos, pero él tendría que 19, una cosa así. Muchacho hijo de español. Bueno, cuando entramos en ciertos autores que te remueven, si tú, por ejemplo, te lees a Kierkegaard, por decirte algo, o Por te lees a supuesto, Sartre, o a claro. Derrida, que te desconstruye todo, ¿no? Que no es Ajá. mi favorito, por eso también yo prefiero a mis medievales y a mis filósofos procesuales que construyen, ¿no? Pero vamos, él no lo resistió, él tuvo que dejar la carrera. Tuvo que, no sé si después siguió, porque su plan era dejarlo, limpiar un poco el cerebro, volver en sí o en fa o en re y, y luego Sí. seguir estudiando. Pero tú no pudo, fue mucho para él. Era muy Y eso joven. Se necesita madurez para sentir esos conceptos, para que, digamos, el aprendizaje se da con las emociones y si no se entienden los conceptos, es muy jovencito, esas palabras así como grandes, no hay manera de conectarse. no, Uno te va no, a y más escuchar, en filosofía y más en filosofía, igual en psicología, la madurez y en ayuda mucho a psicología. comprender. Así Claro, es. claro. La vida. Te voy escuchando y entre el arte y la filosofía, uno te siente filósofa y te quería preguntar qué te ha ofrecido la filosofía para la vida, pero creo que vas contestando. Ujú. Bueno, en primer lugar, bueno, ya te digo, ese afán de descubrir el secreto último, de entender cuál es el fundamento de todas las cosas, que además yo no sé si todo el mundo tiene esta experiencia, pero yo recuerdo cuando de pequeña, no recuerdo quién, pero sí Ajá. recuerdo el hecho de que alguien me dijo que somos mortales y era yo bien pequeña. Y recuerdo que para mí eso fue una cosa absurda, o sea, ¿qué es esto? O sea, ¿que somos qué? O sea, ¿qué significa esto? ¿No? Y cuando entré en la universidad, pues ya iba con la creencia a priori de que en la filosofía antigua yo iba a encontrar respuestas, ¿no? Y que la filosofía actual estaba sembrada en los conceptos primigenios de la antigüedad y que es un desarrollo de esto. Con los años, bueno, después de 20 años dando clase, dar clases es otra manera, es la manera privilegiada de investigar, porque hablas con los muchachos, pero en realidad también hablas contigo mismo y Así es. surgen las cosas, te das cuenta de lo que entiendes y de lo que no entiendes, te hacen preguntas que tú misma no te las harías y te hacen reflexionar y investigar. Hay estudiantes que te ponen el mundo de cabeza porque te vienen con una cosa que tú dices, pues sí, es así, ¿no? Entonces, eso ha sido un aprendizaje enorme. Y mira, la intuición con la que entré la sigo teniendo. Es decir, los antiguos pensaron la fisis, pensaron el logos. Ahorita
yo estoy trabajando con un concepto nuevo que se llama Logoi Framework, que ya te hablaré de él después, pero sigo creyendo que hay respuestas fundamentales que están ahí. Yo entré en la universidad con un cierto grado de ateísmo porque la vida me golpeó duro con lo que nos golpea a todos. Que no es que mi caso es especial, pero se murió mi papá siendo yo joven y mis creencias se voltearon totalmente, ¿no? Pero te puedo decir que a mí la filosofía me devolvió la creencia en Dios, contrario a lo que la gente piensa. Yo sí, gracias a la filosofía, entendí que Dios es verdaderamente, realmente, lógicamente posible. Y por eso, por ejemplo, ahora que sigo a los medievales, imagínate tú, y también a Whitehead, que concibe un universo donde Dios es una pieza clave. Claro, el Dios de Whitehead es un Dios natural, igual que el primer motor aristotélico, ¿no? Pero no importa, es decir, encuentras sentido al universo si tú sabes que hay algo que lo ordena, que lo cuida, que de alguna manera está ahí, y en el caso de la filosofía de Whitehead, ese algo que es ese primer supermotor participa en cada una de nuestras concreciones, en cada una de nuestras acciones. Él está ahí presente porque es necesario para que todo ocurra. Entonces, mi visión del mundo, gracias a la filosofía, cambió bastante, se abrió. He podido en estos 20 años descubrir que las cosas se pueden ver desde muy diferentes puntos de vista. Pero sobre todo, el que más te enseña la filosofía es el punto de vista crítico, pero también la mirada desde el todo. Esta es una cosa que uno puede ejercitar, pero que no lo hace por naturaleza fácilmente. La filosofía te ayuda a ver desde el todo. Y cuando ves desde el todo, y desde el todo ves las partes y las relaciones, tienes una visión distinta y que además es aplicable a cada evento de tu vida. No te voy a decir que siempre lo hago, no, tengo miedo, me desespero, me pasa de todo, como a todo el mundo, ¿no? Pero de vez en cuando, fíjate, la filosofía me ayuda a detenerme un momento y a tratar de buscar otro ángulo y a seguir para adelante con los problemas y con las cosas, ¿no? Y las vicisitudes, etcétera. Te Entonces, escucho, sí, Lupe. Sí, te voy dime. escuchando y es todo, mientras te va escuchando y que hablas de alumnos, me preguntaba, los jóvenes que son alumnos hoy en día, digamos, de la escuela de filosofía o, digamos, tienen alguna característica especial. Lo digo porque en el momento actual de la sociedad, que es una sociedad que contraria a estimular la reflexión, el pensar, el tiempo que implica detenerse a estudiar, es una sociedad por el contrario que promueve la inmediatez, la banalidad del bien, digamos, los vínculos líquidos, el ganar siempre, que no le da lugar a la tristeza, al miedo. ¿Cómo promover en estos jóvenes y cómo promover en la sociedad la importancia de la reflexión, de esa búsqueda? Sí, tienes toda la razón. Mira, a mí me gusta llamar a esta generación la generación de la nube, porque Ah, bueno. tan inmaterial es nuestro... A ver, los egipcios guardaban su conocimiento grabado en piedra, por decírtelo, ¿no? Nosotros guardamos todo en la nube. Yo creo que dentro de X siglos, cuando revisen nuestra civilización, no van a encontrar nada, probablemente. Nosotros somos la generación de la banalidad y sobre todo estos jóvenes que son criados así en medio de todos estos nuevos conceptos. ¿Qué es el metaverso? ¿Qué si la inteligencia artificial? ¿Qué si el transhumanismo? Esta cosa que tú dices que es aterradora, que es, por ejemplo, que tú tienes que ser feliz y bello 24 horas al día y exitoso. Además, con un concepto de belleza muy particular o un éxito muy particular, ¿no? Incluso Mm, distorsionado. totalmente, porque jamás es un éxito que viene por el esfuerzo. En la universidad, mira, yo creo que la universidad presencial es, es la vía, es la vía. O sea, los valores se construyen en la universidad, no solamente es conocimiento, es que ahí tú aprendes que vale la excelencia,
tú tienes que esforzarte, tú sabes que vas a lograr pasar una materia o lo que sea por tu esfuerzo. Y luego está tu relación con los otros. Yo sí, no sé, es una apreciación mía, pero sí veo a los estudiantes de filosofía, no es por nada, pero es que los veo distintos a los estudiantes de otras carreras. Generalmente los que llegan ahí y se quedan, porque muchos llegan para cambiar de carrera, tú lo sabes, Sí. pero los que llegan y se quedan es porque tienen eso, primero un ansia de búsqueda, tienen que tener una curiosidad enorme, muchos tienen muy buenos sentimientos, de verdad. O sea, te consigues muchachos tan buenos en nuestra escuela que uno se enamora de ellos. A mí se me despierta todo el instinto maternal y siento que los estoy ayudando. Pero es que el primer día de clase, cuando yo les doy la materia del básico que yo doy, Historia 2, que es Historia de la Filosofía Medieval, lo primero que les digo es, miren, aquí venimos a aprender, pero venimos a construir valores, porque los valores se construyen. Y esto lo aprendí yo con el profesor Este, que él tenía toda una teoría sobre cómo se construyen en el aula con los niños pequeños los valores. Entonces es una cosa que hay que hacer. Eso lo dice Tomás de Aquino también. Eso se hace, se hace. Y solo lo puedes hacer en la interacción. Y en la interacción que sea rica y compleja. Y entonces tienes que vivir las situaciones que te lleven a esto. Esto no se puede hacer así en la pantalla. Yo de verdad me siento muy disminuida todo este tiempo que llevamos dando clase, porque yo no puedo verles la cara, no puedo saber qué están sintiendo, no puedo reaccionar entonces de acuerdo con sus Ese sensaciones lenguaje y su estado de corporal. ánimo. ¿Entiendes? No puedo forzarlos a responder. Que estando en clase tú puedes forzarlos a responder o forzarlos en el sentido de animarlos. Estimararlo, claro. Incentivarlos. Tú los incentivas para que ellos respondan. Y respondiendo es lo mismo. Lo mismo que yo siento dando clase, ellos lo sienten estando activos, porque te van a decir cosas que a lo mejor no habían pensado. Entonces, en las clases presenciales era muy normal para mí tener después al final de la clase aquel grupo de estudiantes que vienen a contarme que lo que le pasó con la novia también, y qué diría Aristóteles, estoy de la templanza, qué sé yo, ¿no? Esto es invaluable, y yo no creo que se pueda recuperar o que se puedan construir valores como la tenacidad, la paciencia, el mérito. ¿Qué pasó con la meritocracia en este país? ¿Ah? O sea, el mérito no sirve. Aquí lo que sirve es la inmediatez. Y las cosas tienen que ser rápidas. Y como tienen que ser rápidas, yo no voy a trabajar para comprarme una cosa. Yo mejor la obtengo de la manera más rápida posible, que es o la robo o lo que sea, ¿no? Pero es terrible, es terrible. O hago cualquier actividad, no importa cuál, aunque sea de lo más deshonrosa, para tener el dinero para comprar la cosa que quiero rápido. Entonces, esto, ¿cómo El tú puedes antivalor, enseñar? Es el sí. antivalor, es una distorsión horrible. Y cómo tú puedes eh, eh, construir valores con ellos así, en una cámara, no se puede. No se puede. Es más, la filosofía la están quitando de los bachilleres, por Así, ejemplo, en España. así Bueno, es. pues no, señor. Tendría que ser clases presenciales y filosofía desde la primaria, porque ya no hay religión, ¿sabes? ¿De dónde sacan los niños una orientación moral? La religión también es una cosa optativa. Los padres trabajan todo el día y no atienden a los hijos y si tienen tiempo tampoco porque están en su propio celular. Los niños se crían jugando jueguitos, ¿no? Y los jueguitos no construyen valores. Y a veces construyen, pero cosas horribles, ¿no? Antivalores, como tú dices. Entonces, si también quitamos la filosofía, que es el lugar donde se aprende ética, la ética es filosofía práctica. Entonces, ¿qué va a pasar con la próxima generación? Si ya esta Claro, tiene problemas, ¿cómo es la próxima? porque fíjate, menciona la ética, la importancia de la ética y los valores, eso es salud mental. De manera que de las cosas que que estamos transitando, son sociedades mentalmente muy enfermas. De hecho, COVID puso en evidencia sí, visibilizó la necesidad de atender la salud mental, la coherencia. eh, y aun cuando hay una especie de vamos a atenderla, en general no se sabe atender, porque no, pensar es un esfuerzo que la gente rechaza mucho también. Pensar, tolerar la espera, tolerar que no hay respuesta, manejar la frustración de que hay cosas que para entenderlas hay que volverlas a revisar, repetir, en fin.
uno pudiera decir que una filosofía, digamos, pudiéramos promover una filosofía como una especie de ejercicio terapéutico social. por supuesto. Bueno, tienes ejemplos ya antiquísimos A ver, en Grecia, ¿no? Tienes, por ejemplo, el cuadrifármaco de Epicuro, que todos conocemos, ajá. ¿no? Que es muy famoso. Aquello de que no hay que temer a la muerte, porque cuando tú estás, la muerte no está, etcétera, etcétera. O no hay que temer a los dioses, porque los dioses al final son unos modelos a seguir que no se meten en tu vida, ¿no? No hay que temer o sea, lo que es bueno, decía Epicuro, es fácil de conseguir. ¿Pero en qué sentido? Epicuro estaba animando a no estar queriendo conseguir cosas que no son necesarias para nada, porque entonces es que no vas a ser feliz. Lo que es fácil de conseguir es lo que necesitas, y lo que necesitas puede ser muy poco, ¿no? Y también lo que es terrible de soportar, pues mira, si estás bien preparado, el ser humano tiene la reserva emocional y física para soportar muchas cosas que creemos que no. Entonces, con esto ellos ayudaban a las personas psicológicamente. La filosofía ha sido terapéutica desde el principio, que ahora se haya abandonado un poco, pero no te creas, se está retomando. Mira, los Eso veo. estoicos son una escuela. Los estoicos son una escuela para aprender que las cosas son las cosas, pero tu actitud ante las cosas, eso es lo que tú puedes manejar. Entonces, Así es. de eso depende el que tú seas feliz. El estoicismo es una escuela para lograr ser feliz en esta vida y que tu vida tenga sentido. Pero yo he visto, porque yo lo sigo en Facebook, ahí en Madrid hay un movimiento enorme que se llama Stoa Madrid. Y ellos hacen retiros, no sé qué, enseñan estoicismo, se llevan a la gente a hacer caminatas estoicas. Es un movimiento muy fuerte porque es un tipo de filosofía que ayuda justamente en tiempos de crisis, te ayuda muchísimo. Solamente que seas capaz de hacer ese giro, que digas, bueno, esto definitivamente no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la manera en que me siento. Es muy difícil, yo sé, Así sé que es es. difícil, pero es el trabajo. Ajá. Por ahí es que va el trabajo, ¿no? Y hay que Entonces ofrecerlo. sí. De hecho, hablando de las emociones, en tiempos de COVID escribiste algo súper interesante sobre el miedo. Bueno, brevemente, ese artículo sobre el miedo, que además tenía una expresión, varias expresiones, una de ellas era el miedo como una garra que aprieta desde adentro. Me pareció tan gráfica. Pero bueno, desarrollaste un trabajo, digamos como aporte, digamos, que nos puede resumir brevemente de ese trabajo que recorriste, incluso varios filósofos. Fue probablemente tu Sí, propia sí, manera de procesar el miedo que nos dio COVID. exactamente. Es esto, es para, la filosofía dicen que no sirve para nada, sí sirve, Sí, sí ujú, sirve. así es. Bueno, yo me basé ahí en Tomás de Aquino y claro que ese artículo lo escribí para explorar mi propio miedo, evidentemente, evidentemente. No te voy a decir que ya no tengo miedo, no te voy a decir eso, porque es que además es una tontería. El miedo Sería es una inhumano, eso es pasión. negar la realidad. Claro, claro. Pero me sirvió mucho entender la naturaleza del miedo según Tomás de Aquino. Claro que hay otras teorías, ¿no? Pero Tomás de Aquino lo estudió bastante en su época, en el siglo XIII, y él decía, el miedo, porque yo me hice esta pregunta, yo digo, bueno, ¿y qué tal si salimos del COVID y el miedo se queda instalado ahí como un hábito, ¿no? Y después tenemos miedo a todo, o sea, se cae una hoja y tenemos miedo. Entonces yo dije, no, vamos a examinar bien esto. ¿Es o no es un hábito el miedo? ¿No? Y por ahí fue el artículo. Para Tomás de Aquino el miedo no es un hábito. El miedo es una pasión. Y una pasión en la Edad Media, pasión es sinónimo de afección. O sea que es algo que se recibe. Es algo que entra en mí de alguna manera y me afecta. Eso es una pasión, porque también se puede usar la palabra pasión y también lo hacían en aquella época para hablar de que estoy apasionado por esto, porque me gusta y tal. No, pero no es esto. No, el miedo es una pasión del alma, ¿no? Entonces, ¿cómo se produce una pasión? Si viene de fuera, pues tiene que haber una causa eficiente que la produce. Así que hay algo fuera, porque el miedo siempre es de algo, del futuro. Entonces, algo que está en el futuro me parece tan difícil de superar que produce una pasión en mí, se presenta ante mí como una pasión, me afecta.
lo que ocurre después es que el apetito sensitivo, nosotros tenemos dos apetitos, el apetito sensitivo y el racional. El racional es la voluntad. Bueno, el apetito sensitivo reacciona a esta intromisión de una cosa que me viene de fuera, que es una causa eficiente. ¿Y cómo reacciona el apetito sensitivo? Aquí está la clave de la cosa. El apetito sensitivo pues puede reaccionar, con el miedo generalmente es la huida, ¿no? Ajá. Y yo estaba pensando en ti, Auxi, y como eres psicóloga, yo decía, seguramente esto le hace pensar a Auxi en el asunto del estrés, pero esto es una conexión loca que yo hice, porque no. Pero si el estrés es algo que te mantiene en estado de huida, ¿no? Te tiene así, porque para eso servía el estrés a los hombres primitivos, ¿no? Para escapar corriendo, y la respuesta al estrés era física, ¿no? Ahora no, y entonces te queda ahí eso aprisionado. Bueno, eso es ese es el problema. El problema es qué reacción tiene el apetito sensitivo, que es una facultad del alma, ante ese estímulo, esa Ajá. causa eficiente, esa afección que viene de fuera. Entonces, la afección, como viene de fuera, nunca se puede convertir en un hábito, porque el hábito se construye con las acciones. Y el hábito es la respuesta a lo que viene de fuera. Entonces, el hábito que tú creas, las virtudes, son hábitos buenos. Eso es lo que dice Tomás de Aquino. Entonces, si tú construyes la virtud de la fortaleza, cuando viene esa cosa de fuera, que es un miedo poderoso, tú tienes un apetito sensitivo preparado para no huir, sino para mostrar, por ejemplo, audacia. Aunque la audacia tampoco es muy buena, porque la audacia te hace ir hacia adelante como sea, ¿no? Entonces, siempre las virtudes, ya lo decía Aristóteles y Tomás de Aquino lo apoya, siempre son un punto medio entre extremos. Entonces tienes que lograr con la fortaleza enfrentar el miedo, pero claro, no lanzarte temerariamente. El ejemplo que yo pongo es lo que vivimos cuando el COVID. Cuando el COVID, hay personas que de repente empezaron a pensar que, eso era, que la información estaba exagerada, que aquello era una simple gripe, que no sé qué, y se lanzaron audazmente a enfrentar al COVID y claro, se enfermaron de primeros, ¿no? Así Porque es. eso no es, esa es la respuesta equivocada de mi apetito sensitivo. Para eso que Mira, tenemos el sí. apetito racional, para ver. Yo creo que este es un tema que además es tan útil para las sociedades que valdría la pena que propusiéramos en Giroscopio eh, trabajar el tema del miedo, porque probablemente la mirada psicoanalítica no habla tanto de que el miedo está afuera, sino se construye, se configura en las etapas tempranas del nacimiento y aparece. Y valdría la pena que combináramos esas miradas para seguir pensando. Sería, Mira, genial. es encantador escucharte porque estamos ya, provoca hablar mucho contigo y yo no quiero terminar de cerrar esto sin que nos hables un poco de de este grupo, Gien, de todo lo que es metafísica del proceso. Me provocaría preguntarte sobre qué es, pero bueno, en poco tiempo y su mirada del tiempo, porque bueno, es que hay como muchas cosas, el presente, el futuro, en fin. Escoge lo que pienses que nos puede dar a conocer y resultar de estímulo para, bueno, ponernos a buscar de qué trata y acercarnos a Hien. Bueno, GIEM es el Grupo de Investigación de Evoluciones Metafísicas, ya saben, nace en la Universidad Central, somos Ajá, en este momento 9 profesores, pero ahora tenemos a uno en España, que ajá, es mexicano, pero que hizo su doctorado y trabajó en la Fundación Zubiri, tenemos otro en México, y tenemos una venezolana en Argentina, que también pertenece al grupo. Los demás somos todos de la central y todos trabajamos en la central, menos un miembro más, que él está haciendo el doctorado en la Simón Bolívar. Pero todos tenemos la idea de que la metafísica no solamente goza de muy buena salud, porque el neopositivismo y todas estas tendencias que trataron de matar la metafísica, lo que hicieron fue hacer más metafísica. Entonces, pensamos que es necesaria, que goza de buena salud, pero debe estar científicamente bien informada. ok. Así que la metafísica, pensamos, evoluciona. Entonces, el error es tomar una metafísica de una época y aplicarla idéntica a la época presente. Entonces, por eso somos evoluciones metafísicas. Y la Ok. metafísica del proceso podríamos decir que es la más nueva metafísica que está adaptada a la Ajá. visión científica del mundo de nuestra época. Entonces, en cuanto al tiempo, Whitehead da una solución que no explicaré porque es muy largo,
pero da una solución para armonizar lo que la ciencia no puede armonizar, que es pensar que el tiempo es una dimensión, ahora se habla de espacio-tiempo, es una dimensión y se puede entender casi geométricamente, con ciertas geometrías, y que entonces no se puede armonizar con el tiempo sentido, es decir, el tiempo modal, el que va del pasado al presente al futuro, y entonces esto es una ilusión. Bueno, Whitehead tiene una solución para esto y es muy interesante, la expliqué en una ponencia que tuve no hace mucho en otro grupo que tenemos de filosofía fundamental. Entonces, la filosofía del proceso es un cambio de paradigma completo. Es una filosofía que pone énfasis en las relaciones en vez de en sustancias fijas. Ok. Así que es una visión del mundo distinta, pero muy adaptada a la física de hoy. Pero sin descuidar nada, ningún ámbito de la experiencia humana. Toda la experiencia humana se puede examinar desde las categorías que pensó Whitehead para hacer una metafísica completa. Es fascinante. Mira, Ay, lo García Vaca se, es. se fascinó. García Vaca era atomista, era medievalista como yo, descubrió a Whitehead y dijo que eso fue una explosión en su cerebro, y algo similar me pasó a mí cuando mi tutor, Wolfgang Hill, me dijo, mira, léete a Whitehead. Rayos. Y él me dijo, te lo lees porque yo sé que eso va por donde tú vas. Y Qué en bien, efecto, ujú, la qué pegó, bien. la pegó. Bueno, están Sin dejar haciendo a los muchas, medievales. ok, están haciendo muchas actividades. La invitación es a que busquen en la página, tienen una muy buena información, cursos, y de hecho hay una buena alianza con Giroscopio. ¿Qué tal esta experiencia con Giroscopio? ¿Por qué, por qué estar aquí en este grupo de pensadores también? Ajá. Bueno, en primer lugar, bueno, lo que te dije hace un rato, el giroscopio no es para mí una simple asociación de personas. Para mí es un lugar de mis afectos, ¿no? Es un lugar donde encuentro mis afectos. Me sentí muy bien cuando supe que íbamos a volver a estar en contacto. Para mí fue genial. Pero además, a Giroscopio lo veo como un proyecto que es ambicioso, pero está muy bien organizado, está muy bien pensado y tiene unas metas muy claras, ¿no? Para progresar y para que progresen todos los que pertenecen a Giroscopio. Son una suerte de amplificador de potencialidades. Así veo yo a Giroscopio. Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo ese seminario y no hubiéramos nunca, por ahora, nosotros no teníamos la capacidad de llegar a tantas personas si Giroscopio no es la plataforma que nos permitió hacer y se dice, por supuesto, se dice Sí, libertad. se dice Estas dos, libertad. claro, estas dos instituciones, pero sobre todo, bueno, Giroscopio es ahora nuestra lugar de habitación, ¿no? Bueno, Giroscopio, permitieron que llegáramos con el seminario a muchísimas más personas. Además, esta Bueno, todo el apoyo inclusión, sí, logístico. esta inclusión, este reunirnos, se dice, las nuevas alianzas que se van armando, es como armar una fiesta con los mejores invitados, ¿ah? Y bueno, Tal cual. de eso se trata, seguir, y esto es parte de, a través de Entre Giros, que es este espacio, es poder darnos a conocer, poder invitar a quien quiera incluirse dentro de las actividades. También la propuesta es que revisen en la página de Giroscopio ORG para conocernos y para ir sumando. Y bueno, se nos va terminando el tiempo, pero yo antes quisiera terminar preguntándote, probablemente una cosa, digamos, fresca en cuanto a qué libro, qué canción te ha hecho girar a ti en la vida. Esos giros que nos transforman. ¿M? Mira, yo en ningún momento, a veces me lo he preguntado, pero yo no podría hablarte de un único libro o una única música, porque creo Claro. que cada época tiene, por ejemplo, cuando estudiaba arte, te puedo decir que Germán Gess, El lobo estepario, Siddhartha, Que esto levante la fue, mano quien no. eso fue para mí. Después, con problemas en mi matrimonio, Las moscas de Sartre, uf, eso Mm. me dio unas luces. Después, con temas de culpa y cosas así que yo sentía, me sirvió muchísimo los diálogos con Leucó de Cesare Pavese, que eso es una maravilla, la recomiendo. El péndulo de Foucault de Eco me abrió muchísimas puertas filosóficas y mágicas, ¿eh? Y
las ficciones de Borges, por supuesto, todos los libros de San Agustín y El ser y los filósofos en particular de Etienne Gilson es un libro que todavía es para mí como comerme un dulce. Es exquisito, es una exquisitez filosófica que lo leo y lo leo y lo leo y siempre me abre ventanitas a otros conceptos y a otras cosas. Es maravilloso. Y bueno, sí, y por supuesto Proceso y Realidad, caramba, de Whitehead, obviamente, ¿no? Y en cuanto a música, pues mira, lo mismo. Yo, de verdad que a mí me gustan muchísimos géneros musicales. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, si tú estás en una fiesta, no estás oyendo a Mozart. Si estás en una fiesta y quieres bailar, oyes reggaetón y está bien. Entonces yo puedo ir a Maluma y disfrutarlo. Y claro, eso a veces le Coincido, choca sí. porque, ay, sí, una filósofa y de esa edad, lo que le gustará será nada más. Bueno, no, pero mira, hay una canción en particular que te puedo decir que para mí resume lo que es la condición humana y que la oigo desde adolescente y me sigue gustando, que es Fragile de Police. Eso para mí es el resumen de lo que es un ser humano, frágil, Así es. frágil. Mira, sí, así es. Aceptar eso es importante, pero nos regalas en este cierre de encuentro, yo creo que en esencia lo que ofrece la filosofía, que es la amplitud, unos horizontes para poder acceder, para poder conocer, para poder comprender, para poder ser y para poder ser existir mejor. Lupe, muchísimas gracias por este encuentro. Bueno, que se disfruta y bueno, a todos nuestros seguidores, busquen a Lupe porque realmente es un ser especial. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, Auxil.